Hola, ¿cómo están? En este caso ya queremos es preparar la clase de mañana sobre aplicaciones del concepto de antidiferenciación. Bueno, casi siempre queremos a la ingeniería agropecuaria, pero entonces en este caso estamos haciendo aplicaciones a la física que ellos ven en su formación como ingenieros, a la física 1. Entonces aquí estamos leyendo la sección 3.9, Introducción a las ecuaciones diferenciales de Purcell, en el que nos dice que en la sección precedente sobre antidiferenciación, la tarea fue antiderivar, es decir, integrar una función f minúscula para obtener una nueva función f mayúscula y escribimos la integral de f minúscula con respecto a x es f mayúscula más c. Y por definición esto fue correcto siempre y cuando la derivada de f grande fuera f pequeña. Ahora, f' de x, la derivada de f grande es f pequeña, en el lenguaje de derivadas es equivalente a decir la derivada de f grande es f pequeña diferencial de x. En el lenguaje de diferenciales, véase la sección 2.9. Por lo tanto, podemos interpretar la fórmula del recuadro como la integral de la derivada de f grande es f grande más e. Integrar la derivada de f grande me restituye otra vez a f grande. Integrar la derivada me restituye otra vez a f grande, pero más una constante. Desde esta perspectiva, integramos la diferencial de una función para obtener la función más una constante. Este fue el punto de vista de Leibniz. Adoptarlo nos ayudará a resolver ecuaciones diferenciales. ¿Qué es una ecuación diferencial? Para motivar nuestra respuesta, empezamos con ejemplos sencillos. Entonces aquí empezamos con ese ejemplo 1 para mañana y lo dejamos aquí, control V. Ese ejemplo 1 aquí cortamos. Y ese ejemplo 1, quitamos aquí le ponemos doble numeral al ejemplo 1 para que nos quede un título de segunda categoría. Y aquí lo ponemos en la nueva línea, aquí le ponemos doble espacio para cambio de línea. Y le dice que, para motivar el tema de ecuaciones diferenciales, le dice que en una situación de que encuentre una ecuación en las variables x y y de la curva que pasa por el punto menos 1, 2. Entonces aquí una ecuación en las variables en x y delimitas con símbolo de dólar, y delimitas a la y con símbolo de dólar, a la y de conector no, que pasa por el punto, y aquí le ponemos menos 1,2, y como es un punto en el plano, lo delimitamos también entre símbolo de dólar como en lenguaje LaTeX para la edición de objetos matemáticos. Y él nos dice y cuya pendiente en cualquier punto de la curva es igual a 2 veces la abscisa, o sea, a 2 veces la coordenada x, la abscisa. Entonces, mire que dice, encuentra la ecuación en x y y de la curva que pasa por este punto y cuya pendiente en cualquier punto es igual a 2 veces la abscisa en ese punto. Entonces así nos dice, es como una forma de plantearnos una situación en la que debemos de encontrar una curva que tiene unas cualidades, que es su pendiente o velocidad de cambio, es el doble de x en cada punto, y pasa por el punto, esa curva, menos 1,2. Entonces así, en la solución nos dice que eso es, en definitiva, resolver la ecuación diferencial de y sobre x igual a 2x. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces que este problema se puede ver efectivamente como aquel en el que se va a solucionar una ecuación diferencial, es decir, una ecuación que tiene derivadas. Entonces aquí tenemos de y sobre x igual a 2x, esa es la ecuación diferencial que vamos a resolver. Nos ponemos entre doble signo de dólar para que nos quede la fórmula matemática centrada y frac para fracción y igual a 2x. Entonces el numerador va a ser de y, o la derivada de y el otro denominador va a ser de x, para decir con respecto a quién estamos derivando. Entonces hay que encontrar la función y, función de x, tal que su derivada sea el doble de x, teniendo en cuenta estas otras, y es decir que estamos buscando una función y igual a f de x que satisfaga esa ecuación diferencial y la condición de que cuando y valga 2, x valga menos 1. Eso nos va a dar varios métodos y mañana queremos verlos en clase. Entonces aquí ya tenemos, nos va a dar varios métodos, un método 1 y un método 2,
y esto nos va a empezar a hallar ecuaciones diferenciales y después nos muestra otras, el método para realizarlo y luego el problema de los cuerpos que caen, que es una de las aplicaciones, es decir, la caída libre del lanzamiento vertical, son una de las aplicaciones de la antidiferenciación en la que vamos a ver ecuaciones diferenciales y que se resuelven efectivamente antidiferenciando. Y ya con eso termina la sección y ya te asignamos para tareas después de la clase de esta lista de aquí tenemos la sección 3.9, 37 ejercicios. Entonces las tareas para realizar después de la clase serán de estos 37 ejercicios. En clase entonces generamos uno, y para después de la clase, las tareas para realizar después de la clase, te asignaremos 3. El número de ejercicios es se me olvida, el número de ejercicios es 37 ejercicios. La página es la página donde están los ejercicios, es la página 208. Entonces aquí le ponemos 208. De la sección ya es 3.9 de Purcell 300, y cálculo diferencial integral de Purcell. Entonces el grupo se llama cálculo integral y el texto se llama cálculo de Purcell, cálculo diferencial integral. Lo podemos dejar aquí así. Entonces aquí lo corremos y él le da la asignación a los estudiantes. Miren que aquí está para Renato Droney Agudelo Moreno el 37, el 15 y el 28, y para Juan Felipe Hernández Ardila el 17, el 32 y el 34. Y hay uno que le asignó sin tener por un NaN que tenemos ahí en el CSV. Entonces así ya nos tenemos todos para la tarea de los estudiantes, otros para la sesión de clases de mañana. Pues también tenemos que tiene que ser de la página 208 de la sección 3.9 de Purcell, cálculo integral, en donde hay 37 ejercicios, y para hacer en clase nada más te pondremos uno, es para hacer en clase. Entonces aquí te hacen la asignación y aquí te van a quedar S1 para cada uno. Listo, entonces tenemos para hacer en clase, y previos a la clase son los ejemplos. Entonces ya también te voy a poner esa asignación también automática, esa asignación automática de los ejercicios para hacer en clase. Entonces esa tareas para realizar en clase son los ejemplos del libro. Entonces los ejemplos resueltos también asignárselos. Aquí cuántos ejemplos resueltos hay. Entonces decimos en esa sección 3.9 hay 5 ejemplos. Es decir, bueno, hay entonces el número de ejercicios asignados. Entonces en este caso se le asigna solo uno solo, y el número de ejercicios empleados son solo 5. Esos ejemplos los encuentra a partir de la página introducción a las ecuaciones diferenciales, la página 203. Entonces aquí ponemos 203 de la sección 3.9 de Purcell, y aquí ya tendrán las tareas previas. Entonces es sobre los ejemplos. Entonces aquí ya no son ejercicios, sino que le vamos a poner al estudiante que se va a crear. En este caso ya es crear ejemplos. Entonces aquí vamos a ponerle que se crea es ejemplo. Ya no es la cadena es sino ejemplo. Example. Y aquí ya lo ponemos y ve que ya le aparece example al estudiante, el ejemplo que le tocó. Bueno, y aquí, bueno, muchas gracias. Control S y Dios los bendiga.